Muy buenas noches, mwiriweho amados amigos, inshuti hermanos bakundwa ndetse na bene presentes, data muri aha ngaha también los que están ndetse en otras n'abari mu naciones. bindi bihugu. Y un saludo muy Kandi especial ntahije by'umwihariko misiyoneri Miguel Bermudez Marin quien estuvo hablando ari we warimo hace utuvugisha algunos minutos hashize nk'iminota runaka desde el lugar donde se encuentra y al aho lugar donde ari se encuentra. ari aho ngaho ari. Quiero extenderles mis saludos ndifuza kumwoherereza intashyo al zanjye fiel misionero zohereza misiyoneri Dr. ukiranuka Miguel. Dr Bermudez Miguel Marin. Bermudez Marin. Que Dios te bendiga, icyampa ngo diga, Imana Miguel, iguhe umugisha Miguel y te dé mucha salud kandi y iguha ubuzima mucha vida bwiza buzira umuze para que n'ubuzima burambye llegues kugira ngo vivo a la ukomeze uri transformación, muzima ugeze ku guhindurwa también al ndetse cumplimiento de la no misión, kugusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema. y que Dios les bendiga a todos ustedes, kandi ministros, icyampa ngo Imana ibahe umugisha namwe mwese bakozi b'Imana hariya muteraniye hamwe nawe ndetse n'iteraniro iryo muteraniyemo muri kumwe nawe aho ari y a todos los ndetse ministros n'abakozi en b'Imana diferentes bose bari mu naciones bihugu bitandukanye y sus ndetse n'insengero congregaciones. zabo amateraniro La yabo. bendición de Cristo, icyampa ngo del imigisha ya pacto Kristo marayika sea w'isezerano sobre cada ibe uno kuri de buri umwe ustedes wese muri mwebwe y también sobre ndetse mí. no kuri njye. Ahora leo rero reka dusome en Primera de mu Reyes, bami ba mbere capítulo ibice 19, 19 versos 8 en umurongo wa 8 adelante. ugakomeza. Verso 8 de umurongo wa adelante, 8 ugakomeza dice, haravuga de Primera de Reyes, mu bami ba capítulo mbere 19, ibice 19 hablando del profeta Elías, dice, havuga ku muhanuzi Eliya haravuga ngo se levantó nuko pues, arabyuka y comió y bebió ararya aranywa y iyo fortaleció nda con aquella ayigendera y fortalecido se levantó pues y comió nuko y arabyuka bebió ararya aranywa y fortalecido iyo con nda aquella comida ayigendera caminó 40 iminsi días 40 y 40 noches n'amajoro hasta 40 el monte agera de Dios. i Horebu ku musozi w'Imana. Y allí se metió en una agezeyo cueva yinjira mu buvumo donde pasó la noche agumamo. y vino a él hanyuma palabra de Jehová, ijambo ry'Uwiteka el cual le rimugeraho dijo, aramubaza ¿qué haces ati aquí, Eliya we Elías? urakora iki aho? respondió, nawe he sentido un vivo aramusubiza celo ati por Jehová de nagize los ishyaka ejércitos, ryinshi ry'Uwiteka Imana porque los hijos nyiringabo de Israel han dejado kuko su Abisiraheli pacto, bavuye mu isezerano ryawe han derribado tus altares bagasenya ibicaniro byawe y han matado a kandi espada, bicishije a tus profetas, abahanuzi bawe inkota. y solo yo he quedado Igihe y njyenyine me buscan usigaye para matarme. nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Él le dijo, iramubwira Sal iti fuera. sohoka y ponte en el monte uhagarare delante ku de Jehová. musozi imbere y'Uwiteka. Y aquí Jehová que mu pasaba, mwanya Uwiteka y un amucaho grande y maze poderoso umuyaga mwinshi viento wa que serwakira rompía uraza los montes, usatura imisozi y quebraba, umenagurira ibitare imbere y'Uwiteka. pero Jehová ariko no estaba en el Uwiteka viento, yari atari mu muyaga. y tras el viento umuyaga ushize un terremoto, habaho igishyitsi pero Jehová no cy'isi estaba en el ariko terremoto, Uwiteka yari atari muri icyo y gishyitsi. tras el terremoto hanyuma un y'igishyitsi fuego, hakurikiraho pero umuriro Jehová no estaba en el ariko fuego, Uwiteka yari atari mu y muriro. tras el fuego un hanyuma silbo y'umuriro apacible, haza ijwi y delicado. ryoroheje ryituza. y cuando lo oyó Elías, Eliya amaze kuryumva cubrió su rostro con yitwikira umwitero we su manto mu y maso salió, y se puso a la puerta arasohoka de la cueva, ahagarara mu muryango y se w'ubuvumo. puso a la puerta de la arasohoka cueva, ahagarara mu Y muryango aquí w'ubuvumo. vino a él una ijwi voz rirahamusanga diciendo, riramubwira riti ¿qué haces aquí, Elías? Eliya we urakora iki aho? Él respondió, ararisubiza ati he sentido nagize un vivo ishyaka celo por ryinshi Jehová de los ry'Uwiteka Imana ejércitos, nyiringabo
porque los hijos de kuko Israel abisiraheli han dejado tu bavuye pacto, mu isezerano han ryawe derribado tus altares bagasenya ibicaniro y han byawe matado a kandi espada, bicishije a tus abahanuzi profetas. bawe inkota y solo yo he quedado ni njye jyenyine y usigaye me buscan nanjye para quitarme la baragenza vida. ubugingo bwanjye ngo banyice. Le dijo Jehová, Uwiteka aramubwira ati ve, genda vuélvete por el camino, usubize inzira por el yose desierto de Damasco. y'ubutayu ujya i y damasiko llegando nugerayo unirás a Hazael por rey uzimikishe de hazayeli Siria, amavuta abe a umwami Jehu w'i Siriya a na Jehu, yehu hijo de Nimsi, mwene por nimushi unirás. nawe A Jehu, hijo de na Nimsi, yehu mwene nimushi unirás por rey nawe sobre uzamwimikishe Israel. amavuta abe umwami y w'abisirayeli Eliseo, hijo kandi de na Safat, elisa mwene shafati de Abel wo muri Mehola, abeli mehora unirás para que sea uzamusukeho profeta amavuta abe en tu lugar. umuhanuzi mu cyimbo cyawe. y el que escapare de la espada de nuko Hazael, uzaba yarokotse Yehu lo inkota ya matará. hazayeli yehu y el que azamwica, escapare de la espada uzarokoka de iya Jehu, yehu Eliseo lo elisa matará. azamwica. Y yo haré que ariko queden en rero Israel nzaba nsigaranye 7,000 abantu ibihumbi cuyas birindwi rodillas muri no se isiraheli doblaron batapfukamiye ante Baal bayali y ntibamusome cuyas bocas no lo han besado. ntibamusome. En la introducción en esta noche itangizwa ry'iri joro del tema de escuela ry'isomo bíblica, ry'inyigisho za bibiliya, el tema del estudio bíblico isomo será ry'inyigisho za bibiliya zaba ari Elías eliya en el monte de Dios, ari ku musozi w'imana. por el cual tendremos una corta ariyo mpamvu introducción turi bugire itangizwa rigufiya ry'iryo somo de escuela bíblica del ry'inyigisho za próximo bibiliya zo ku domingo. cyumweru gitaha Dios mediante. imana nibishaka. Hoy viernes uyu munsi kuwa gatanu 4 de itariki enye noviembre z'ukwa cumi na kumwe tendremos la turagira introducción en esta ijambo noche. ry'ibanze ritangiza muri Y iri pasado joro, domingo noneho mu cyumweru gitaha 6 de noviembre, itariki esheshatu z'ukwa cumi na kumwe, o el próximo domingo icyumweru 6 de kizakurikiraho noviembre, itariki esheshatu z'ukwa cumi na será kumwe la escuela bíblica azaba ari donde inyigisho el za tema será bibiliya aho umutwe Elías w'isomo azaba ari eliya en el monte ari de ku Dios. musozi w'imana. Pueden tomar asiento mushobora si tienen kwicara la bondad. nyamuneka. El monte umusozi Sinaí sinayi en el tiempo de mu gihe Moisés cya en el mose Éxodo mu kuva fue el monte de Dios wari umusozi w'imana donde aho estaba el ángel del pacto ahari hari marayika y w'isezerano donde le apareció ndetse Dios a ariho Moisés imana yiyerekeye mose en una zarza que iri mu ardía. gihuru cyakaga ariko ntigikongoke. Allí estaba hariya hari Dios en el imana ángel, iri muri marayika, en su ángel, el ángel muri del marayika we, pacto, muri marayika w'isezerano para hablarle kugira ngo al instrumento ivugishe igikoresho que él tenía, icyo yari ifite, a través del cual iciye muri cyo se niho manifestaría yagombaga kuzigaragariza, nuko ikabatura ubwoko bw'abaheburayo de la esclavitud ibakura mu bucakara en Egipto. mu Misiri. Por tanto, ese era el monte rero al uwo niwo cual musozi ari wo Dios los llevaría Imana para darle, yari kuzamujyanaho igiye kumuha amategeko 10, manifestarse, revelarse, ikamwigaragarizaho aho ikanamwihishurira Israel yihishurira Isiraheli kuri uwo musozi del cual ari wo se dice uvugwa en Hebreos mu baheburayo capítulo ibice 12, 12 verso umurongo wa 18 ugakomeza. San Pablo hablando dice, mutagatifu Pawulo avuga ¿por aragira qué ati no os habéis acercado al ntimwegereye monte de wa musozi al monte que se ubasha podía palpar gukorwaho y que ardía wakaga umuriro en fuego wakaga a umuriro la oscuridad, cyangwa ngo a las tinieblas mwegere y a la tempestad, igicu n'umwijima al w'icuraburindi sonido de la trompeta y a la n'umuyaga voz w'ishuheri que hablaba, la cual los que n'ijwi leyeron ry'impanda n'iry'amagambo rogaron que no se les hablase más. abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo.
porque no podían kuko soportar batashoboye lo que se ordenaba. kwihanganira ibyategetswe Si aún una bestia ngo tocara naho el monte, yaba inyamaswa será ikoze kuri uwo apedreada musozi bayicishe asada amabuye. por dardo. Y tan terrible era lo ibyo que se byose veía byari biteye que ubwoba, Moisés dijo, nicyo estoy cyatumye espantado Mose avuga y ati temblando, mfite ubwoba, sino que os habéis acercado ndahinda umushyitsi, monte de Sion, ahubwo mwegereye umusozi wa ciudad del Siyoni Dios vivo, n'ururembo rw'Imana ihoraho, Jerusalén la ari rwo celestial, Yerusalemu yo mu ijuru, la compañía de kandi muchos mwegereye millares de ángeles, iteraniro ry'abamarayika la batabarika, congregación de los primogénitos, n'itorero ry'abana están b'imfura inscritos en los banditswe mu cielos. ijuru, A Dios el juez de mwegereye todos los n'Imana espíritus, umucamanza wa bose, a Dios el juez de todos, n'imyuka y'abakiranutsi los batunganijwe espíritus de los rwose. justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del mwegereye nuevo pacto, na Yesu y umuhuza a la sangre w'isezerano rishya, rociada que habla mejor. mwegereye n'amaraso que la de Abel. aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ay'Abeli. Mirad que no desechéis Mwirinde al que habla, mutanga kumva porque iyo si no ivuga, escaparon aquellos que ubwo babandi desecharon al batakize que los kuko banza amonestaba kumva en la tierra, iyababuriye iri mu mucho isi, menos nosotros, nkanswe si twebwe desechábamos niba dutera al que umugongo amonesta ituburira desde los cielos, iri mu ijuru. la voz del cual Ijwi conmovió ryayo entonces la ryateye tierra. isi igishyitsi icyo Pero gihe, ahora prometido ariko none diciendo, ubu irasezeranije iti aún una vez, hasigaye rimwe y conmover no solamente la ngatera tierra, isi sino igishyitsi, también ariko si yo yonyine el cielo. ahubwo n'ijuru naryo. y esta frase, Iryo jambo ngo aún una vez, hasigaye rimwe indica la remoción de las bisobanurwa ngo cosas gukuraho movibles ibinyeganyezwa como cosas hechas kuko ari para ibyaremwe, que queden las kugira ngo inconmovibles. ibitabasha kunyeganyezwa Así que, bihoreho. recibiendo Nicyo nosotros gituma un ubwo reino twakira ubwami inconmovible, butabasha kunyeganyezwa, tengamos gratitud dukwiriye y gukomeza mediante ubuntu ella bw'Imana sirvamos a Dios, kugira ngo agradándole tubone uko dukorera con temor Imana y nk'uko reverencia. ishaka, tuyubaha Porque nuestro tuyitinya, Dios es kuko fuego Imana yacu ari consumidor. umuriro ukongora. Así como Rero nk'uko se acercó Moisés con el pueblo hebreo al monte de nk'uko Dios, Mose n'ubwoko bw'Abaheburayo begereye Monte Sinai, umusozi w'Imana, umusozi wa Monte Sinayi cyangwa se umusozi wa Horebu, ahora rero bajo el nuevo pacto, mu isezerano rishya, el cristianismo, ubukristu, los creyentes en abizera Cristo kristu desde el día de uhereye ku Pentecostés munsi wa Pentekoste se han acercado al bakomeje monte de Dios, kwegera umusozi w'Imana, el cual en el Nuevo ari Testamento wo es mu isezerano rishya, la iglesia iryo ni itorero del Señor Jesucristo, ry'umwami Yesu Kristu, la cual ha estado pasando ari ryo ryakomeje kunyura por las diferentes etapas, mu bihembwe bitandukanye, y cuando pasa noneho por etapa igihe ryageze mu gihembwe de esa cyo notificación kwezwa de los días mu de minsi Lutero, ya Luteri, en esa etapa muri icyo gihembwe esa es la etapa icyo ni igihembwe que allá en el ubwo hariya ku Sinaí musozi Sinayi estaba el profeta hari Elías umuhanuzi Eliya en el monte ari de ku Dios. musozi w'Imana. Ahora Rero podemos ver mwabona al ko profeta Moisés con el dushobora pueblo, kubona umuhanuzi Mose en el ari monte kumwe Sinaí. n'abantu ku musozi wa podemos Sinayi, ver al profeta Elías tukabasha no ahora kubona umuhanuzi Eliya, en este noneho pasaje que tukamubona leímos, aha muri iki cyanditswe dusomye, el pueblo, las ari 10 kumwe tribus, n'abantu n'iriya miryango 10, o donde Dios cyangwa le se iba a ubwo hablar, Imana yari igiye kubavugisha, y lo yari igiye vemos kumuvugisha, noneho huyendo tukanamubona ubwo yahungaga, cuando Dios le ubwo aparece. Imana Dice, yamwiyerekaga, ¿qué haces aquí, Elías? iramubaza ati Eliya urakora iki aha ngaha? Le dice, "Señor, aravuga mi ati vocero, niyumvishemo ishyaka rya Yehova ry'Uwiteka, por los hijos de Israel kubera ko abana ba Isiraheli han dejado tu pacto", bavuye mu isezerano ryawe. y comienza a explicar el Nuko por qué atangira kuyisobanurira mpamvu ki huido, yari yahunze. y se encontraba en el mejor lugar, Nuko we rero ahera ko yisanga aho hantu monte de heza Dios, el ku monte musozi Sinayi, w'Imana, o ku musozi monte wa Sinayi Horeb. cyangwa se ku musozi wa Horebu. cuando Mu gihe pasa Dios delante de él, Imana yamucaga imbere, se escucha yumvise, y se ven los efectos yarumvise del ndetse poderoso viento abona que n'ibyabaye, rompió los montes, maze y quebraba umuyaga las mwinshi wa peñas serwakira uraza usatura imisozi, umenagura delante de Jehová. ibitare imbere Pero y'Uwiteka, Jehová no estaba en el ariko viento. Uwiteka yari atari mu muyaga. Esa fue la edad o Icyo cyari tiempo igisekuru cyangwa se igihe de Lutero, cya Lutero. la edad
igisekuru luterano. cya Luteri. Tras el viento, Umuyaga un terremoto. ushize habaho igishyitsi Pero cy'isi, Jehová no estaba en el ariko Uwiteka terremoto. aratari muri icyo gishyitsi. Esa es la etapa Icyo ni donde igihembwe cya Wisirayeli. ya, y tras el terremoto, Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, pero Jehová no ariko estaba en el Uwiteka fuego. yari atari mu muriro. Esa es la etapa Icyo ni pentecostal igihembwe cy'abapantekote en el mu cristianismo. bukristu. Son etapas que luego en Ni el monte de ibihembwe Sión, o monte de Dios, byabereye ku musozi wa Siyoni cyangwa se ku musozi w'Imana mu isezerano rishya, el monte de la ku iglesia musozi de Jesucristo, w'itorero ry'umwami Yesu Kristo, materializan hasohorera esas ibi etapas, bihembwe. porque aquellas Kuko reflejaron biriya byagaragarijwe hariya muri biriya bihembwe, hagaragarijwemo ibihembwe byo ku musozi w'Imana wo mu isezerano rishya, wo mu isezerano rishyashya, materializarían. aho bizasohorera. Pero luego viene Ariko hanyuma haza y tras el fuego un silbo apacible y delicado. hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ry'ituza. Esa es en la edad de piedra. Aho ni mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, ijwi ry'Imana ririmo rivuga con un silbo apacible, ryoroheje kandi ry'ituza, hablando ritangaza un mensaje apacible ubutumwa butuje bworoheje, ubutumwa bworoheje para todos los ku creyentes. bizera bose, bugenewe abizera bose. Cuando lo oyó Elías, Eliya amaze kuryumva, cubrió su rostro yitwikira umwitero we mu con maso, su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. arasohoka ahagarara Y mu aquí muryango vino a él w'ubuvumo. una voz, Ijwi rirahamusanga riramubwira riti, ¿qué haces aquí, Eliya we, Elías? urakora iki aho? Respondió, he sentido un Ararisubiza celo ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe, bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. y solo yo he quedado. Njye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. O sea que él estaba Urumva ko huyendo we yarimo ahunga, porque le querían quitar la kuko vida bifuzaga kumwambura ubuzima bwe. hacia el Nuko monte de ahungira ku Dios, musozi w'Imana, en donde vio ariho yabonye el viento recio, umuyaga mwinshi wa serwakira un terremoto n'umutingito y un fuego, ndetse n'umuriro. tres cosas, Ibintu bitatu, cada una en buri su kimwe cyose momento. cyabaga mu mwanya wacyo. Pero Dios no Ariko estaba Imana ntiyari iri yaba muri uwo muyaga mwinshi wa serwakira ndetse no mu muriro, ndetse no mu mutingito, ndetse no mu muriro. y luego vio Nuko nyuma y oyó abona kandi yumva un silbo ijwi apacible ryoroheje ry'ituza. y Dios ahí. Rero aho ngaho, yego, Imana aho yari ihari. Y cuando oyó el Nuko silbo mu gihe rero apacible, yumvishe iryo jwi ryoroheje vino ry'ituza, Elías, palabra de Dios. ijambo ry'Imana rihera ko riza kuri Eliya, Y le pregunta, ¿qué haces riramubaza aquí, ngo, Elías? urakora iki aho ngaho Eliya? Es la misma Ni cya pregunta kibazo kimwe neza, que va a surgir. aricyo kibazwa, ¿Por qué? aricyo kigiye kuzabazwa, kubera ko umwami Con los ari creyentes kumwe en Cristo n'abizera Kristu en el día ku posterior, munsi en el wa monte nyuma de ku Dios, musozi w'Imana, en la edad mu gisekuru de piedra angular. cy'ibuye rikomeza imfuruka. Cuando los judíos Mu se gihe vean a Abayahudi Cristo bazabona Kristu viniendo por su aje ku iglesia, itorero ellos dirán, rye, bo bazavuga ngo, este es el que uyu nosotros niwe twebwe estamos esperando. twari dutegereje. Ese será Iryo rizaba ari ijwi ryoroheje ry'ituza la edad de piedra riri mu angular. gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Van a ver la bendición Bagiye kubona umugisha que vendrá ari uzaza en medio del cristianismo, en la edad hagati de mu piedra bukristu, angular. mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka, munsi El ministerio de y'ubukozi bwa Elías, Eliya, el cual ari estará ahí, uzaba ari aho ngaho, y de ahí pasará kandi aho niho hazaturuka el ministerio ubwo bukozi al pueblo bukagana hebreo. ku bwoko bw'Abaheburayo. Vimos Elías, Twabonye Eliya mu gisekuru cya karindwi, Elías en el reverendo ubukozi bwa William Eliya Branham muri por Reverend cuarta William ocasión. Branham ku nshuro yabwo ya kane. Él dice que vendrá por Yavuze quinta ko ocasión uzaza mu nshuro ya para gatanu
los ku judíos bayahudi también. nabo. Es en la quinta Ni ocasión, mu nshuro la yabwo ya quinta gatanu cyangwa se mu manifestación kwigaragaza kwa gatanu ministerio k'ubukozi Elías, bwa Eliya que Dios nibwo le hablará Imana no solamente a la izavugisha iglesia del Señor itavugishije Jesucristo, gusa sino itorero ry'umwami Yesu al Kristo pueblo ahubwo hebreo. ikavugisha n'ubwoko bw'abaheburayo nabwo, sobre todo el pueblo hebreo, cyane cyane en hejuru la quinta ku bijyanye manifestación n'ubwoko bw'abaheburayo ni mu kwigaragaza kwa gatanu kwa Eliya o ministerio cyangwa se de k'ubukozi Dios. bwa Eliya. Ellos lo van a Bo ver bagiye kuzamubona y van a hacerse la kandi pregunta, ¿por qué bazamubaza ikibazo ngo bazabaza iki kibazo ngo el cristianismo kubera iki ari mu bukristo, ha estado kuki ese mu bukristo ministerio ariho hakomeje kuba hari ubu bukozi? ya estamos Kera ubu twamaze kugera en el tiempo del silbo, mu gihe cy'ijwi ryoroheje ryituza. por lo tanto Nuko rero Dios le estará hablando Imana izaba irimo al ivugisha pueblo ubwoko acerca de Israel ku y bijyanye na acerca del Isiraheli, grupo de cristianos izegera Isiraheli ndetse yegere n'itsinda ry'abakristo bazahindurwa nuko bakajyananwa na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Elías Eliya en el monte de Dios. ku musozi Ahora w'Imana. vimos que bajo el nuevo Rero pacto, el monte de Dios twabonye es la ko munsi iglesia. y'isezerano rishya ku musozi w'Imana ari itorero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse kandi iyo ni na Siyoni yo mu mwuka, Es también ndetse kandi ni la na Yerusalemu espiritual. yo mu mwuka. Por lo tanto, Nuko rero ya sabemos cuál es ubu el twamaze monte kumenya en que Elías aparecerá. uwo musozi uwo ari wo Eliya azagaragaraho Quinto ministerio mu del día bukozi bwe bwa postrero. gatanu ku munsi wa nyuma. Y estuvo en el We cuarto yabaye mu ministerio, bukozi bwe bwa kane también en el nanone monte ku musozi w'Imana mu gihembwe de la cya Odisea, la Laodikiya, etapa mu gihembwe pentecostal. cya Pentekote. Por eso el Iyo niyo mpamvu Reverend William Branham estuvo yari ahari con ese ministerio afite ubu bukozi, moviéndose en esa séptima edad arimo de la agendagenda iglesia, mu gisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga, representada en la ari ryo iglesia rishushanywa de la n'itorero Odisea de rya Asia Laodikiya Menor. hariya mu burasirazuba bwo hagati. para este tiempo final. Muri iki gihe cy'iherezo El ministerio ubukozi de Moisés y bwa Elías Mose ndetse na Eliya pasarán al pueblo buzakomereza ku hebreo bwoko bw'abaheburayo para llevarles la palabra kugira ngo profética, bubashyire ijambo la ry'ubuhanuzi, palabra de bendición ijambo al pueblo ry'umugisha ku hebreo. bwoko bw'abaheburayo. Pero Ariko primero mbere na mbere lo verá buzagaragara la iglesia del Señor Jesucristo, buzagaragara ku itorero ry'umwami Yesu Kristo, quinto ministerio ubukozi de bwa Elías, gatanu bwa Eliya, y nuko luego nyuma el ministerio de ubukozi Moisés, bwa Mose. y así por el Nuko estilo. bizaba muri ubwo buryo mu gusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema. Ahí vamos a Hariya ver rero niho tuzabonera más claramente mu buryo el busesuye ministerio bugaragara ubukozi de Elías bwa en la Eliya quinta ku nshuro yabwo ya ocasión, gatanu, y el ministerio ndetse de n'ubukozi Moisés bwa Mose en acción. burimo bushyirwa mu bikorwa. Y lo vamos a Kandi oír tugiye kuzumva tronando con los 7 truenos de Apocalipsis. arimo avuga mu Capítulo guhinda 10. kurindwi kw'inkuba ko mu byahishuwe ibice 10, Del ángel fuerte ubwo que desciende bukozi del bwa cielo. marayika ukomeye imanuka aturuka mu ijuru. Los truenos literales Inkuba representan zifatika zisanzwe zishushanya inkuba zo mu mwuka, ari ryo jwi ry'Imana ririmo rivugisha abantu, como lo habló en el monte nk'uko Sinai. yavugiye hariya ku musozi wa Sinayi. Y se veían Nuko kandi hagaragaye relámpagos, imirabyo, voces, amajwi truenos, menshi n'inkuba, pero era Dios hablando. ariko yari Imana yarimo ivuga. La parte, Igice cyangwa se Física la umugabane veían, ufatika pero no waragaragaye, comprendían completamente, barawubonye, quizás ariko ntibasobanukiwe mu mwuzuro, wenda Dios hablándoles. bamwe na bamwe ngo basobanukirwe ko ari Pero Imana Mose yarimo sí ivuga, sabía lo que ariko estaba Mose hablando we Dios. yari azi yuko yari Imana yarimo ivuga.
Dios kandi le imana hablaba con voz yavugaga tronante n'ijwi rivuga nk'inkuba zihinda a Moisés, ivugisha y el Mose. pueblo escuchaba nuko rero abantu bo cuando Dios le hablaba. bumvaga imana irimo ivuga, Todos escuchaban, bose eran bumvaga ari inkuba zirimo relámpagos. zikubita ndetse n'imirabyo Voces. n'amajwi. El monte estaba lleno de umusozi ángeles wari wuzuye abamarayika y carros de ndetse fuego. n'amagare y'umuriro. Era un momento wari muy umwanya importante w'ingenzi cyane en la vida mu buzima del pueblo hebreo. bw'ubwoko bw'abaheburayo. El monte umusozi Sinaí wa Sinayi estaba lleno de wari ángeles. wuzuye abamarayika. Está en Deuteronomio biri mu gutegeka kwa kabiri eso fue ibyo cuando byabaye ubwo estaban siendo echadas las harimo bendiciones havugwa imigisha capítulo ibice 33 de 33 Deuteronomio. byo gutegeka kwa kabiri. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, uyu ni wo el mugisha varón de Mose Dios, umuntu w'Imana varón de yahesheje Dios, Abisiraheli a los hijos de Israel agiye antes gupfa que muriese. agiye gupfa Dijo, ati Jehová vino de uwiteka Sinaí yaturutse kuri y Sinayi de Seir les esclareció, yabarasiye atungutse les kuri Seyiri, bendeció desde el monte de yabaviriye Parán atungutse ku musozi wa y vino de Parani, entre 10 ava millares de hagati santos mu bera inzovu nyinshi, con la ley de fuego en su mano iburyo bwe haturuka derecha. umuriro w'amategeko ye, Aún amó a su pueblo. arawuboherereza n'ukuri akunda Que amahanga. dice Moisés, vino Niki Mose yavuze? entre 10 millares Havuze de gute ngo santos. Mose yaje ari hagati ya miliyari z'abera. O sea que hubo urumva una ko habayeho reunión grande igiterane kinini cyane ahí. hariya. Ahora veamos por un momento Rero reka turebe akanya gatoya
daniyeli ibice 7 umurongo wa 9 ugakomeza haravuga ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami haza umukuru nyir'ibihe byose aricara imyambaro ye yeraga nka shelegi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza za miliyari na miliyari baramukoreraga kandi inzovu miliyoni na miliyoni bari bamuhagaze imbere imanza zirashingwa ibitabo birabumburwa hano nanone za miliyari na miliyari zakoreraga imbere y'Imana zaramukoreraga imbere y'Imana itorero ry'umwami Yesu Kristo mu isezerano rishya rizaba riri kumwe na Mesiya umutware mu rubanza ruzacirwa amahanga nyuma noneho no mu rubanza rwa nyuma Eliya ari ku musozi w'Imana twamaze kubona ko umusozi w'Imana mu isezerano rishya ari itorero ry'umwami Yesu Kristo aho niho hagaragaye Eliya ku nshuro ya 4 ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya 4 nk'uko hanagaragaye ubukozi bwa Yohana Umubatiza mu bantu bari mu isezerano rya kera Isiraheli nuko aje guteguriza no gutangaza Mesiya noneho igisekuru ndetse n'igihembwe cya Yohana Umubatiza cyari igihembwe cya 7 cy'itorero ry'Abaheburayo munsi y'amategeko aribwo bwoko bw'Abaheburayo nuko nyuma Mesiya nyuma yaho Mesiya umutware mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka kubera ko ni we buye rikomeza imfuruka ibuye ry'imfuruka kandi ni nawe urema ibuye rikomeza imfuruka nk'uko Imana yagiye irema buri mesaje wa buri gisekuru mu buryo bw'abantu nk'ishyanga cyangwa se nk'urusengero rw'Imana muri ubwo buryo akaba ari nk'umusozi w'Imana rero ni ku munsi wa nyuma itorero ry'umwami Yesu Kristo ariryo ryanyuze mu bihembwe bitandukanye n'ibisekuru bitandukanye urusengero rwo mu mwuka rw'Imana ntabwo mwebwe muzi ko muri insengero z'Imana kandi ko umwuka w'Imana atura muri mwebwe nuko rero aravuga ngo usenya urusengero rw'Imana Imana nawe izamutsemba urumva ko akarengane ndetse n'impfu zose zabayeho barwanya ubukristu abo bazabicirirwa urubanza mu rubanza rw'Imana kandi ingororano Imana izayibaha umugisha uzahabwa abizera aribo bapfuye nk'intwari zo kwizera ndetse n'abantu bose bakomeza ku munsi wa nyuma bahari aribo bari ku musozi w'Imana aho niho hantu rero ariho azashyira abo banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ni hehe tubona Eliya wa 4 aho yaturutse ni ku musozi w'Imana mu gihembwe cya 7 nyuma hanze y'igihembwe cya 7 hagati y'igihembwe cya 7 ndetse n'igihembwe cya 8 hagati y'igisekuru cya 7 ndetse n'igisekuru cy'ibere komeza imfuruka none se ni hehe tuzabonera Eliya aje mbere na mbere bwa mbere mu nshuro ya 5 ku musozi w'Imana
mu rusengero rwo mu mwuka rwa Kristo ari rwo itorero rye, kandi aho ni ku musozi w'Imana munsi y'isezerano rishya. Iyo niyo mpamvu ari iby'ingenzi kumenya aya masezerano y'Imana kugira ngo tutagira na rimwe riducika ku munsi wa nyuma, kandi tube tureba ndetse tube tureba ibyo tugomba kuba turimo tureba muri gahunda y'Imana. Eliya ari ku musozi w'Imana, ni umusozi ari wo twebwe rero twabashije kwegera, niko bivugwa na Mutagatifu Pawulo mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 18 kugeza ku wa 29. Aho rero niho Imana izavugira kuko yavugiye ku musozi wa Sinayi. Aho niho ndetse na Eliya nawe, kuko na Mose yari ari ku musozi wa Sinayi, Eliya nawe yari ari ku musozi wa Sinayi, kandi Imana yaramuvugishije. Kandi ni ku musozi w'Imana wo mu isezerano rishya, itorero ry'Umwami Yesu Kristo, aho niho Imana yakomeje kurivugishiriza, ni ku musozi w'Imana. Nuko rero aho niho yakomeje kwigaragariza ubwo bukozi bwa Eliya mu nshuro yabwo ya 4 mu gisekuru cya 7, ndetse ni naho azagaragariza ubukozi bwa Eliya ku nshuro yabwo ya 5. Nuko aho ngaho ntihazaturuka agana ku bwoko bw'Abaheburayo, ari bo azagaragarizaho ubukozi bwa Eliya ku nshuro yabwo ya 5. Nuko nyuma ndetse akagaragaza n'ubukozi bwa Mose. Kandi icyo Mose ndetse na Eliya bazaba bari cyo ku Bayahudi, azaba ari ubwiru bw'ikimenyetso cya 7 ku itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Ku cyumweru tuzakomeza, Imana nibishaka. Ibi gusa byari itangizwa igisomo ry'inyigisho za Bibiliya zo ku cyumweru mu nyigisho za Bibiliya mu ishuri rya Bibiliya. Eliya ari ku musozi w'Imana. Tuzabireba n'amakuru yandi yisumbuyeho, Imana nibishaka, ku bijyanye n'iri somo. Reka mbasigane na misiyoneri Miguel Bermudez Marin hariya aho ari, ndetse na buri mukozi w'Imana mu rusengero cyangwa se mu iteraniro iryo arimo. Naho muri Puerto Rico ndasiga Revera Jose Benjamin Perez kugira ngo akomeze. Tuzabonana ku cyumweru, Imana nibishaka, ubwo tugiye kubona Eliya n'amakuru yandi yisumbuyeho, ndetse no ku bijyanye n'ubukozi bwa 5, kwigaragaza kwa 5 k'ubukozi bwa Eliya, ndetse n'ubukozi bwa Mose ku musozi w'Imana. Mwese mugire ijoro ryiza, icyampa ngo Imana ibampere umugisha cyane, kandi aduhishurire ibyanditswe ku cyumweru, ndetse atwongerere gusobanukirwa kugira ngo dusobanukirwe. Munsengere ndetse nanjye cyane kugira ngo nzabe meze neza ku cyumweru. Imana yakomeje kumfasha cyane, kandi izakomeza imfashe, ndetse no kuri buri wese muri mwebwe namwe. Mwibuke ko icyampa ngo Imana ibahe umugisha kandi barinde, mukomeze mugire ijoro ry'umunezero mwuzuye imigisha ya Kristo umucunguzi wacu.